Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente comenzando con la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio, mis hermanos. Pero primeramente comenzando con el Salmo. Hoy día, mis hermanos, es un día muy hermoso, muy especial. Se celebra la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Recordemos que Jesús, después de que nuestra Madre Santísima lo dio a luz, pues ella decide llevarlo y presentarlo ante el Señor. Y era una ley entre los judíos, mis hermanos, que tenían que presentarse después de los 40 días de nacidos. También nosotros, mis hermanos, en la Iglesia Católica, después de que nuestros niños nacen, pues los llevamos también por igual al templo a presentarlos al Señor. Darle gracias primeramente a nuestro Dios, porque nuestro hijo, nuestra hija nacieron bien. Hermanos, voy a comenzar primeramente con el Salmo, y el Salmo es el número 23. Dice así: El Señor es Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias por un día más, Señor, que nos concedes. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tenemos nuestra familia. Te pedimos, Señor, en nuestra familia que nos des la paz, que nos des, Señor, la salud, especialmente con todos nuestros enfermos y con nosotros mismos. Tú sabes, Señor, cómo nos sentimos, cómo andamos. Nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, enfermos, pero aquí estamos, mi Señor Jesús, para hacer tu voluntad. Solamente te pedimos, Señor, que tú, mi Señor, nos des la fuerza, que tú, mi Señor, nos des el entendimiento, que nos des el deseo de seguir trabajando, mi Señor, porque no es fácil, especialmente, Señor, cuando nos sentimos de esta manera. Nos ponemos, bendito Señor, en tus benditas manos, para que tú nos ayudes, para que tú nos saques con fuerza, Señor, cada día, y nos des la gracia, Señor, de no desanimarnos, y que todo esto que nos sucede, Señor, a veces también pueden ser achaques del demonio, Señor, que nos quieren quitar las fuerzas, que nos quieren quitar, Señor, de tu camino. Por eso te pedimos, Señor, en nuestra oración, que nos ayudes y nos des el aliento que cada uno de nosotros necesitamos para continuar. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Sigue fortaleciendo nuestro espíritu. No permitas, bendito Espíritu, que nos sintamos totalmente desanimados, sino que tú nos des el aliento que nuestro ser necesita para propagar el mensaje de Dios, ese mensaje que tiene que ser extendido en todas las naciones. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Sin ti nosotros no somos nada, no nos movemos, ni siquiera un paso podemos dar, si tú, bendito Espíritu, no nos lo permites. Te pedimos, pues, bendito Espíritu Santo, que nos sigas encaminando hacia el Señor y nos sigas fortaleciendo en ti, para ser cada día más espirituales y amarte todos los días de nuestra vida. Bendito seas, Espíritu Santo. Mamita María, te agradezco también, Madre del Cielo, por seguir intercediendo ante Jesús. Sigue intercediendo, Mamita María. Ayúdanos en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras necesidades, en todo lo que nos aqueja, Mamita María. Lleva todo eso ante el Señor. Ayúdanos, Mamita María, en ser cada día mejores y no fallarle a nuestro Señor. No caer en pecado, en todo eso que nos aleja de Él, sino que más bien, Mamita María, hagamos el bien para que nuestro Dios esté agradecido y esté agradado con nosotros. Gracias, Mamita María, por escucharnos y por estar ahí cada día para hablar con nuestro Dios. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, en este momento voy a leer la primera lectura. Y la primera lectura la encontramos en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 4.
y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como un fuego de fundición, como la leña de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos, mis hermanos, dice el Señor que enviará Él a su mensajero, el que le preparará el camino delante de Él. Todos sabemos que, primeramente, cuando antes de que llegara Jesús, nuestro Señor, a traernos la buena nueva, sabemos muy bien, mis hermanos, que envió primero nuestro Señor a Juan el Bautista, quien anduvo gritando en los desiertos para que cambiaran sus corazones todos los que lo escuchaban, y ellos se bautizaban con Juan el Bautista. Pero él les decía que ese bautismo no era muy importante como el que vendría detrás de él. El que vendría detrás de él los bautizaría en el Espíritu Santo. Todos sabemos de esto, mis hermanos, de quién vendría detrás. Dice: de improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Sabemos que Jesús, mis hermanos, fue quien vino y entró en el santuario, y ese santuario al que nosotros vamos a visitar cuando nos postramos ante Él, ese lugar santísimo, ahí se encuentra Él, ahí está siempre esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros vayamos y le demos gracias o le pidamos un favor. Sabemos bien nosotros, mis hermanos, que Jesús nuestro Señor tuvo que sufrir mucho, tuvo que pasar muchos padecimientos para llegar donde Él está, y para que cada uno de nosotros tuviéramos arrepentimiento y ser lavados de nuestros pecados. A eso vino Jesús, a limpiarnos totalmente de todo lo malo que nosotros teníamos en nuestra persona. Y entonces, hermanos, si nosotros olvidamos todas estas cosas y nos olvidamos totalmente de Dios, de quién es el que vino, pues por eso es que en la actualidad están pasando toda clase de calamidades, de problemas, de enfermedades. Todo eso que ha estado llegando a este mundo es gracias a nuestro comportamiento. Por eso aquí el profeta Malaquías al pueblo de Israel le anuncia todo lo que vendrá en un futuro. A quien ustedes buscan, a quien ustedes quieren, ese soy yo que estaré entre ustedes. Pero el pueblo de Israel, mis hermanos, era un cabeza dura que nunca quiso entender, y que tal vez hoy en la actualidad aún no creen en lo que vino hacia ellos para quedarse entre ellos, y que se olvidaron totalmente de quién fue el enviado. Dice también más adelante, dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego en fundición, como la leña de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Sabemos, mis hermanos, quién es el pueblo de Leví. Los levitas eran los encargados de llevar las ofrendas ante el Señor, de llevar a cabo los sacrificios, porque solamente esa tribu era la que Dios había escogido entre todas las tribus para que ellos hicieran los sacrificios por el pueblo. Los levitas eran los que Dios había escogido para que fueran los sacerdotes. Y entonces muchos de ellos estaban ya manchados, muchos de ellos ya no estaban haciendo las cosas como Dios las pide. Tal vez hacían los sacrificios también ellos llenos de pecado, y Dios miraba eso
Y entonces sí les decía, ¿verdad? Cuando ustedes ya estén limpios, ya pueden ofrecer los sacrificios debidos y pueden traer las ofrendas debidas como debe de ser y no como lo están haciendo hoy. Por eso les manda decir con el profeta Malaquías todo esto. Muchas cosas que no les gustaban de lo que los profetas iban y les anunciaban. Pero todo esto, mis hermanos, era muy necesario que se llevara a cabo. Dios nuestro Señor tenía sus enviados para hablarle al pueblo de Israel, y cuando ellos no hacían caso, cuando ellos se desviaban totalmente, pues el Señor los abandonaba. Dice más adelante, dice: entonces agrandará el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Como en los años antiguos. Hermanos, todos conocemos cómo Dios bendijo al pueblo de Israel cuando Él los sacó de Egipto y los llevó a esa tierra que emana leche y miel. Ellos llevaban sus ofrendas con mucho agrado y tenían de todo para llevarle al Señor, porque era el Señor quien habitaba entre ellos, les daba buenas cosechas, en todos sus animales no había malas crías, y todos ellos podían llevarle con mucho agrado las ofrendas. Pero ya después se fueron desviando, fueron adorando otros dioses, y Dios se enojó mucho con este pueblo. Y esas son las razones y las causas por las cuales nosotros, mis hermanos, debemos de cambiar, debemos hacer un cambio total en nuestra vida, para que lo que hagamos lo hagamos con agrado, y entonces sí nuestro Señor nos va a dar a manos llenas para poder llevar las ofrendas, para poder llevar a Dios lo que le pertenece a Él, porque todo le pertenece a Él, de hecho, pero Él se agrada en darnos a nosotros, pero si no somos buenos, ¿cómo nos va a dar, hermanos? Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, que se desviaba totalmente, y entonces era necesario que Dios les mandara un pequeño castigo, de esa manera abandonándolos, no permitiendo que ese pueblo se corrompiera. Y así pues, mis hermanos, vamos a hacer nosotros con el Señor. Voy en este momento, mis hermanos, a leer la segunda lectura, que está tomada de Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel a las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en esta lectura de Hebreos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Es una gran realidad. Dice, y por eso Jesús quiso ser nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. ¿Quiénes vivían como esclavos toda su vida? Todas aquellas personas que no reconocían en Dios su poderío y que vivían siempre en la oscuridad. Vivían alejados de todo aquello por lo que nosotros somos ayudados por Dios. Dios nuestro Señor nos da las fuerzas para resistir todo lo malo. Por eso Jesús vino y se dio totalmente, para que con su muerte nosotros tuviéramos la libertad, dejáramos de seguir viviendo en la oscuridad. La mayoría vivía en la oscuridad en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no creían en Dios en su totalidad. No sabían, mis hermanos, las gentes de aquel tiempo,
que había una vida eterna, la cual Jesús vino a enseñarles. Anduvo en medio de ellos, anunciándoles todo lo que pasaría en un futuro. Y todos aquellos que lo escucharon estuvieron de acuerdo con él y siguieron anunciando el mensaje de él después de que él partió de aquí para con nuestro Padre. Y así, mis hermanos, nosotros tendremos una vida eterna, una vida que no se terminará. Dice que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para librar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Vivían como esclavos toda su vida, por el temor a la muerte. La gente de aquel entonces, mis hermanos, tenía temor a la muerte. Ellos decían que ya allí se terminaba todo, allí en la tumba. Allí ya jamás ellos volvían a resurgir. Y no es así, mis hermanos. Por eso es que Dios, cuando decide que Jesús, ya después de resucitado, va a los infiernos y levanta a muchos de allí, de ese lugar, porque no tuvieron merecido estar en ese lugar, en los lugares de tormento, sino en una luz eterna en la que Jesús nos ofrece, en la que Dios nos ofrece, cuando estemos ya en su presencia. A eso le estamos tirando todos, mis hermanos. No vivir en la oscuridad, no vivir en el pecado, no vivir en todo lo que desagrada al Señor, para así poder entrar en ese lugar de vida eterna. Y si así nosotros nos lo proponemos, lo vamos a lograr. Pero si no hacemos la lucha de seguir adelante, de seguir teniendo esa vida alegre en el Señor, de seguir alabándole y glorificándole todos los días de nuestra vida, pues no vamos a llegar, mis hermanos. Dice más adelante en esta lectura, dice, pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos, que mediante entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Todos, mis hermanos, gracias a Jesús, tenemos una oportunidad de poder ser librados de nuestros pecados y no volverlos a cometer, y seguir limpios ante Dios sin volver a cometer ningún pecado, y poder así ser liberados por pura gracia de Dios. Porque todos por pura gracia, mis hermanos, vamos a llegar a estar entre Él. Si no, no vamos a poder. Por eso aquí dice, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Y expiar así los pecados del pueblo. Jesús media entre nosotros y Dios. Es nuestro mediador. Y no hay por qué tener miedo, hermanos, a nada absolutamente, sino que vamos a continuar siendo fieles al Señor para poder llegar a tener una buena relación con Dios. Y Dios, nuestro Padre, que nos ama con ternura, no nos va a dejar en la nada. Él nos va a seguir fortaleciendo. Y a través de la oración, mis hermanos, nosotros fortalecemos nuestro espíritu, fortalecemos nuestra alma. Pero hay que tener siempre la confianza en Dios de que todo se puede llevar a cabo solamente de su mano. Si no nos apegamos a Dios, si no somos cercanos a Él, nuestra vida va a ser una total destrucción. Especialmente, mis hermanos, cuando nosotros nos enojamos con Dios y comenzamos a decir toda clase de maldiciones, pues Dios nuestro Señor nos va a ayudar. ¿De qué manera nos va a ayudar si somos unos malvados? Si somos unos hocicones con Él. Busquemos de Dios en todas las circunstancias, mis hermanos, como estemos, como nos sentamos. Dios nuestro Padre se agrada con nosotros cuando llevamos a cabo su servicio, llevamos a cabo los mandamientos, llevamos a cabo todo lo que la iglesia nos pide, porque la iglesia fue formada por Él, por Cristo nuestro Señor. Gracias a Él nosotros podemos ir a ese lugar santísimo, presentarnos ante Él y darle gracias por lo que somos aquí en este mundo, mis hermanos. Porque no todos, mis hermanos, reconocen en Dios lo grandioso que Él es con cada uno.
Este mundo está totalmente corrompido. Podemos ver allá afuera las personas que no conocen de Dios, están viviendo en la oscuridad, están viviendo totalmente aferrados a este mundo que les ofrece toda clase de diversiones, y el demonio está contento con ellos. Por eso es que ni siquiera se mete en sus vidas, porque ellos sí están llevando a cabo lo que el demonio pide. La alegría que esas personas tienen es todo por lo de este mundo. Nada de lo que nosotros les hablemos de Dios les llama la atención. Escuchan, pero a los 2 o 3 minutos se les olvida de lo que les hablamos. Mucha gente no le conviene que nosotros les hablemos de Dios. Mucha gente prefiere seguir viviendo así en la oscuridad. Y a eso no fuimos enviados, a este mundo. Dios nos envió a este mundo para que seamos partidarios de Él, partidarios en todo lo que hacemos, y no permitir que el demonio nos gane, mis hermanos. No permitir que el demonio nos entrelleve entre los pies, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, un espíritu para dejarnos llevar por el demonio cada que a él se le pegue en gana. Porque el demonio, mis hermanos, tiene permiso para tocarnos, pero no tiene permiso para arrancarnos la vida, al menos que Dios se lo permita. Por eso es que debemos estar constantemente en oración, no permitir que el demonio nos gane, no permitir que todas las cosas de este mundo nos llamen la atención, como podemos ver en nuestros hermanos que se alegran mucho en este mundo. ¿Cuánta gente no miramos allá en los casinos? ¿Cuánta gente no miramos en las cantinas buscando droga, buscando alcohol, para alcoholizarse y drogarse? Ese es su mundo. Su mundo es totalmente errado, al contrario de Dios. La gente que le gusta todo lo que este mundo le ofrece es partidario del demonio y no de Dios. Porque estamos siendo llamados todos los días a que sigamos esos caminos del Señor. No estamos siendo llamados para ser cobardes, para ser alejados de Él. No, estamos siendo llamados para seguirle, para fortalecer a otros con su nombre, fortalecer a los demás hermanos, hablarles de la buena nueva, de lo que el Señor Jesús vino y nos enseñó para enseñar a otros. A eso es a lo que le debemos echar muchas ganas, hermanos, a proclamar al Señor Jesús, ya que Él nos lo pidió, que así lo lleváramos a cabo, que ya habláramos de Él a todas las naciones, a todos los lugares donde nosotros estuviéramos, allí habláramos de Él, no dejáramos de proclamar su bendito nombre, no dejáramos a nuestros hermanos que se perdieran. Y eso es lo que pasa últimamente, mis hermanos. Aunque les hablemos, aunque seamos enviados a ellos, y aunque no nos escuchen, tenemos que enfadarlos con la palabra de Dios. No importa que se enfaden, seguir adelante, porque a eso estamos llamados. Ya de plano lo paran en seco, diciéndole que no quieren escuchar más de Dios, pues entonces deje de hablar. Pero al menos que la gente lo siga escuchando, que la gente siga poniendo atención a lo que usted le está diciendo. Usted continúe. Fíjense algo que me llama mucho la atención de aquí en la palabra de Dios. Fíjense bien lo importantes que somos nosotros para Dios. Dice, pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote. Tuvo que hacerse semejante en todo, Jesús. Bien saben, mis hermanos, y es una gran realidad lo que esta carta nos dice a los hebreos, que Jesús no vino a hablarle a los ángeles, vino a hablar a los descendientes de Abraham, o sea, a todo el pueblo de Israel, y luego después ser anunciado a nosotros, a todo el paganismo. Porque nosotros fuimos como unos paganos, en realidad. No somos del pueblo de Israel, no somos de la descendencia de Abraham. Nosotros así nos queremos llamar, porque amamos a Jesús nuestro Señor. Él es nuestro hermano. Él nos ama y vino a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel. Por eso,
Hay que estar agradecido con nuestro Señor Jesús, que vino a darse para todos. Vino a darse en su totalidad, para que tengamos una vida plena, una vida en Él. Fíjese bien, los ángeles siendo seres que vienen de estar en la presencia del Señor. Él no vino a hablarles a ellos, vino a hablarnos a nosotros, a todos los que nos encontramos aquí en la tierra, para que cambiemos, hermanos. ¿Se imagina qué grandioso amor tiene Jesús hacia cada ser humano? Y así vamos a seguir nosotros, mis hermanos, siendo amados por Dios, porque Dios nuestro Señor, que envió a Jesús, lo envió para liberarnos de todo, para ser libres, no para seguir en la esclavitud, como decía en la primera en la oscuridad. No, tenemos que habitar en la luz, no entrar a la oscuridad para nada. Sabemos que en la oscuridad toda la gente busca hacer la maldad, busca hacer daño. ¿En qué momento las personas buscan, por ejemplo, cometer un robo, meterse a otra casa? Siempre buscan la noche, siempre buscan la soledad, siempre buscan que todo aquello esté solitario, para poder ellos entrar y robar lo de esa casa, lo de aquel banco, lo de aquel lugar a los que las personas quieren entrar. Siempre buscan la oscuridad. Y nosotros, mis hermanos, si ya conocemos de Dios, no hay por qué estar en la oscuridad. Hay que estar siempre en la luz, agradando a Dios con nuestra luz. El Salmo dice, mis hermanos, el Señor es el Rey de la gloria. Claro que es el Rey de la gloria. Y ahí, junto a Él, estaremos prontamente, si así nos lo proponemos, si vivimos siendo fieles ante Dios, si vivimos amando a nuestros hermanos, no odiándolos como a veces lo hacemos, ni hablar mal de las personas. Nunca, en ningún instante de tu vida, debes hablar mal de aquel que te da el buen día, o que es tu vecino, que es tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, cualquier persona. No debes de hablar mal, y a veces lo hacemos. Nada más estamos esperando a que muchos de nuestros hermanos, familiares, amigos, cuando estamos en una reunión, estamos esperando a que se vayan para comenzar a hablar de ellos. Eso es malísimo, hermanos. Eso va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Dios no nos enseñó eso. ¿Cuándo Él habló mal de las personas? Lo que hablaba, lo hablaba porque sabía bien de que lo que estaba hablando de aquella persona era una realidad, no era nada mentira. Y no les hablaba diciéndoles a los demás que los odiaran, sino simplemente no hagan lo que ellos hacen. Era lo que Él les decía, solamente. Y a eso estamos llamados todos, mis hermanos, a amarnos los unos con los otros, para poder entrar un día y estar con ese Rey de la gloria, que es Jesús, eternamente alabándole, glorificándole y amándole a nuestro Dios. Mis hermanos, ¿cómo vamos a agradar siempre a Dios? Amándole hasta el extremo, haciendo su voluntad, llevando a cabo sus mandamientos, lo que Él nos pide, que vivamos siendo fieles a Él, vivamos siendo fieles a nuestros hermanos. Si somos fieles con los demás, estamos siendo fieles con Dios. No vamos a hacer daño a nadie, ni nada de lo que tengamos aquí presente entre nosotros vamos a tratar de quitarle nada a nadie, sino estar agradecidos con Dios por lo que nos da y no querernos hacer ricos con lo que otra persona tiene, quitarles pues lo que ellos tienen. De eso no se trata nuestra vida, mis hermanos, sino más bien seguir caminando de la mano del Señor, caminando como Él nos lo pide, y así llegaremos a esa gloria. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y luego voy a regresar, voy a leer el Santo Evangelio, y también podemos a pedirle a Dios nuestro Señor y al Espíritu Santo para que ellos nos instruyan, para que ellos nos sigan abriendo la mente y nos sigan dando esa luz que nuestro ser necesita. Ya regreso.
violencia, es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Señor, ya que no puedo cambiar el mundo, no dejes que el mundo nos domine. Aléjanos de la mentira, del odio, de la traición, de la inmundicia, de la guerra, de la falsedad, de la hipocresía, asesinatos, secuestros, robos, violaciones, asaltos, en fin. Permíteme trabajar por el bien, donde impere la ley de tu evangelio. Que todos construyamos un mundo nuevo y que hagas de todos nosotros verdaderos cristianos e hijos tuyos. Que la luz de tu justicia divina brille para siempre en la faz de la tierra. Que nos olvidemos de la destrucción del mundo que tú nos regalaste. No, Señor, no hay nada mejor que tu mensaje de amor. Concédenos el valor de multiplicarlo por todo el mundo, principalmente donde hay hambre, miseria y dolor y necesidad de ti. Que tu dulce mirada se pose en todos los corazones para entonar juntos el canto de paz y de amor. Pues bien, mis hermanos, voy a compartirles en este momento el Santo Evangelio, que está tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes el Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón lo bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y surgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden descubiertos los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada, y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que guardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley, del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El anunciado por los profetas que vendría a descubrir los pensamientos de todos los hombres. Hermanos José y María, que dieron ese sí, que Dios nuestro Señor les abrió el entendimiento, les dio la gracia de aceptar todo lo que vendría. En realidad, no es fácil para una mujer y un hombre aceptar todo de esta manera, que sucedieron las cosas muy raro. La forma más rara, mis hermanos, fue cuando el ángel llega y le anuncia a María que será madre de uno que salvará al mundo. Todo este procedimiento, mis hermanos, del nacimiento de Jesús y todo lo que sucede después de su nacimiento, 40 días después, todo esto que le fue anunciado a María y a José en ese templo. Cuando Simeón va y les dice todas esas palabras, toma al niño en sus brazos y le da gracias a Dios. Él está bien agradecido por todo lo que le había anunciado en esa revelación, que no lo dejaría morir sino hasta que mirara al Mesías que vendría a dar la liberación al pueblo de Israel. Cuando José y María escuchaban las palabras de Simeón, se quedaban totalmente admirados de lo que él decía y hablaba de Jesús. Todo se iba a llevar a cabo según lo que él les había dicho a José y María, los padres aquí en la tierra de Jesús. Sabemos que el Padre es nuestro Dios, pero fue enviado a través de ellos a este mundo. Se encarnó de mamita María para que él se hiciera hombre y trajera la buena nueva a este mundo. Todos lo sabemos, mis hermanos, los que conocemos de la palabra de Dios, no puede ser una falsedad. Todo esto que leemos aquí continuamente en los evangelios, sabemos que es una realidad y que Dios nuestro Señor, que nos envió a Jesús, que aunque Él sufrió, todos sus padecimientos los llevó a cabo con amor. Nunca maldijo a nadie, ni nunca, mis hermanos, se quejó de lo que le hacían. Obviamente que el dolor, pues lo hace a uno quejarse, ¿verdad? Pero nunca maldijo a los verdugos, nunca maldijo al pueblo de Israel, sino que más bien lo que él hizo fue decir ya en sus últimos suspiros a Dios que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Y es que es una realidad, hermanos, muchas veces no sabemos lo que hacemos con nuestro Dios. Todos estos padecimientos que Jesús iba a sufrir, se los anunció a María. Le dijo que a ella una espada le atravesaría el corazón. ¿Ustedes creen que mamita María no sufrió al ver a Jesús ser bofeteado, calumniado, llevando esa cruz sobre sus espaldas y luego crucificado y después morir? ¿Ustedes creen que a ella no le iba a doler ver todos estos padecimientos? Si muchas personas, cuando veían a Jesús ultrajado de esa manera, mucha gente lloraba al ver lo que estaba sucediendo, porque Jesús lo creían como su profeta, como su maestro, como lo más grande. La gente que lo conoció, que anduvo con él, mucha gente sí estuvo de acuerdo con él de todo lo que anunciaba, y mucha gente no, especialmente los fariseos, los maestros de la ley, y todos aquellos grupos que lo condenaron. Nunca estuvieron de acuerdo con él. Los padecimientos ya sabíamos que iban a suceder desde ese comienzo, cuando Simeón y la profetisa Ana hablan de Jesús. Dicen lo que va a hacer Jesús en el futuro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sometido, estaba totalmente en la ruina, porque los romanos los tenían sometidos a ellos. Ellos tenían que pagar contribuciones a esa nación. Y entonces todo el pueblo de Israel, lo que esperaban de un rey que viniera, era de que esperaban a ese rey que viniera y liberara a Israel de la opresión que estaba sufriendo por causa de los romanos.
Pero la liberación que Jesús traía no era de esa clase. Y por eso es que no le creían. Mucha gente le preguntaba si él era el Mesías. Le preguntaban especialmente los maestros de la ley, los fariseos, los que sí según conocían de la palabra, decían que él no era nada. Pero les ponían la muestra de muchas formas y ni así creían. Jesús les decía, crean por las obras. No me crean a mí, crean las obras. Es todo lo que les pido. Pero aún así prefirieron, mis hermanos, matarle y no creer en él, sino que le pedían al pueblo, le pedían después a toda la gente que no creyeran en ese Jesús que había muerto en una cruz, y que después Jesús se presentó ante muchos de ellos. Pues obviamente, mis hermanos, que iban a creer. Esa es la liberación que vino a dar Jesús a todas las naciones, no solamente para Israel. Y aunque los israelitas no creyeron en él, las demás naciones sí, gracias a Dios, creímos y seguimos creyendo en que Jesús está vivo, en que Jesús nuestro Señor no vino en balde a hacer lo que hizo. Aquí está Jesús a nuestro lado para ayudarnos. Aquí está Jesús a nuestro lado para protegernos. Pero pidámosle, mis hermanos, con mucha fe, con mucha devoción, acerquémonos a Dios. Y entonces veremos todos los prodigios que Él va a hacer en nuestra ayuda. Busquemos pues de Él y démosle gracias a San José y a nuestra Madre Santísima, que dieron ese sí para que Jesús nuestro Señor fuera nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a otra alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi
mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Vamos pues, mis hermanos, a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Darle gracias a Dios, mis hermanos, porque nos da la paz, nos da la salud, nos da el amor, y que sentamos siempre amor por Él. Hay que pedirle de todo corazón que nos abra el entendimiento para amarle cada vez más. Que así como la alabanza nos lo decía, no luchemos en contra de lo que Dios es, de su verdad. No luchemos en su contra, porque no vamos a ganar la batalla. La batalla la gana Jesús, haciéndonos amarle cada vez más. Que en esta oración le pidamos de esa manera a nuestro Dios, para amarlos a ellos cada vez más. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias en este día. Gracias primeramente, Señor, por acompañarme, estar aquí en este momento junto a mí, para guiarme en estas palabras. Que sea siempre yo instruido, Señor, por ti, para que este mensaje penetre lo más profundo de los corazones de mis hermanos y hermanas que escuchan cada día. Sí, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que les abras el entendimiento, que te conozcan, Señor, que vean en ti, Señor, esa salvación, que vean en ti, Señor, lo que tú nos prometes, y que siempre habites en nuestro ser. Sí, Señor Jesús, yo te pido por todos los que están enfermos en este momento, muy en especial, mi Señor, te pido por todos esos hospitales que están llenos de enfermos del coronavirus. Aléjales, mi Señor, esa enfermedad. Arranca ya por completo, Señor, todo este mal que ha llegado aquí a la tierra. Que yo sé muy bien, Señor, que si tú lo permites, es por una razón. Y si tú lo permites, Señor, es porque quieres que cambiemos nuestros corazones. Quieres que cambiemos nuestra forma de proceder hacia los demás. Y por eso es que permites todo esto, Señor. Nada sucede, Señor, sin tu permiso. Y si tú has permitido todo esto, Señor, te pedimos de todo corazón que lo arranques, te lo lleves, Señor, lo más lejos posible. Bendito y alabado seas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por instruirnos, que a través de tu Espíritu que habita en nosotros, vayamos conociendo más a Dios. Siendo instruidos por ti, bendito Espíritu, podemos conseguirlo. Podemos llegar al conocimiento de nuestro Dios y podemos amarle como todas las personas le aman. Especialmente que amemos a nuestro Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a hacer toda su voluntad. Que no tratemos de cambiar lo que Dios nuestro Señor nos ha dado ya a conocer. Sí, bendito Espíritu Santo, transforma nuestra vida en su totalidad para ser fieles siempre a Dios y que no cambiemos nuestra manera de pensar hacia Dios nuestro Señor. Mamita María, gracias por tu intercesión y por amarnos como madre. Que siempre, Mamita del Cielo, nos consigas todos esos favores que has estado consiguiendo hasta el día de hoy. Ayúdanos, Mamita, cuando estamos llenos de dificultades, llega a nuestra vida. Ayúdanos a entender el por qué nos pasa todo lo que nos sucede. Solamente tú, Mamita María, con tu ayuda, podemos recibir las ayudas de Dios y podemos ser liberados de todos esos problemas que nos aquejan. Gracias, Mamita. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida y en la vida de los demás. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Sigan con nosotros en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Que siempre se instruyan, mis hermanos, en el amor de Dios. Que siempre conozcamos de Él y que nunca nos alejemos de esa luz. Que tratemos con todo el corazón salir de la oscuridad y llegar a esa luz que es Jesús, nuestro Salvador. Esa luz que nunca se va a acabar si un día perdemos nuestra vida aquí. Tengamos la confianza de que vamos a llegar a estar en presencia de esa luz que es Jesús. Que Dios les bendiga, que pase un feliz martes.
Bendiciones.